Hola, bendiciones, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobreabunden en cada uno de nuestros hermanos e hijos en la fe, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quien les habla, su amigo el apóstol José Gregorio González Aparicio, del Ministerio Apostólico Vida Nueva, pastor principal de la Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional. Estoy muy contento en esta oportunidad en llevarles a través de las redes sociales este precioso mensaje de la palabra de Dios, que tiene como título Las 5 solas de la Reforma. Y vamos a orar como un día oró el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 2 del versículo 1 al 7. Pablo oraba de la siguiente manera: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Gracias, mi Dios amado, por tu poder, por tu amor en este precioso día. A los niños se le habla con demostración del Espíritu y poder, el Cristo crucificado y la cruz, mientras que a los maduros los misterios ocultos desde la eternidad, en otras palabras, asuntos eternos. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy, las 5 solas de la Reforma. Lo que comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia católica, apostólica y romana, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad en ese entonces. Este movimiento, denominado como la Reforma, se expandió por los próximos 200 años, cruzando el océano y llegando a Norteamérica, Centroamérica y posteriormente Suramérica. Las 5 solas que vamos a ver resumieron la teología activada por la Reforma. Fue entonces que este hombre llamado Martín Lutero, mis amados hermanos, un día clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre del año 1517. Allí comenzó la queja principal de estas tesis. Era la venta de las indulgencias, con las cuales se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, mis amados hermanos, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de las indulgencias, sino también toda la teología que la Iglesia de Roma practicaba y enseñaba. Por muchos años, mis amados hermanos, los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia católica abrazaba, junto con toda la teología relacionada al plan de la redención. Sin embargo, con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo este nuevo entendimiento teológico con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, pero no simplista. Esto dio origen
a las 5 famosas frases: sola escritura. Allí los reformadores hablaban: la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Ellos allí decían que nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo proclamara un evangelio contrario al que os proclamamos, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repetimos: si alguno os proclama otro evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O busco complacer a hombres? Si aún complaciera a hombres, no sería siervo del Mesías. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. También en 2 de Pedro capítulo 1:3 dice: por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas. Aquí los reformadores se referían, mis amados hermanos, sola escritura. La verdad distorsionada es a veces más difícil de percibir que la mentira abierta. La iglesia en Roma estaban deformando la verdad acerca de Cristo. Ellos declaraban seguirles, pero negaban que la obra de Jesús en la cruz fuera suficiente para la salvación. Mis amados hermanos, en la fe siempre existirán personas que tratarán de deformar las buenas nuevas de salvación, sean porque no comprendan lo que la Biblia enseña o porque no están conforme con la verdad tal como se le presenta. ¿Cómo podemos descubrir que la verdad está siendo tergiversada antes de aceptar las enseñanzas, mis amados hermanos, de cualquier grupo, de cualquier persona, de cualquier predicador? Descubra lo que éste enseña acerca de la persona de Cristo y fíltrelo en la sola escritura. Si sus enseñanzas no están acorde con la verdad inmutable de la palabra de Dios y su revelación, ellos están pervirtiendo el evangelio vivo de Jesucristo. Oh, mi amado Padre, que en este precioso día se han aperturado los ojos espirituales de cada uno de los oyentes que están escuchando este mensaje de la palabra de Dios. La segunda frase famosa de las 5 solas de la Reforma fue la siguiente: solus Christus. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo asimismo todo otro camino para llegar a Dios. El autor del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, dice claramente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí los reformadores se referían solus Christus. Muchas personas, mis amados hermanos, reaccionan negativamente al hecho de que no hay otro nombre en que podamos obtener la salvación. Esto no lo decidió la iglesia. Y yo quiero que usted preste mucha atención a lo que el Espíritu Santo de Dios te está hablando en este momento. Esto no lo decidió la iglesia.
Es una enseñanza específica de Jesucristo mismo, cuando Él mismo lo expresó en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Dios designa a Jesús como el Salvador del mundo, ningún otro puede ser su igual. Escúcheme bien, mis amados hermanos. Los cristianos tienen que tener una mentalidad abierta a diferentes aspectos, desde su mente natural a la mente de Cristo, pero no en cómo somos salvos del pecado. Ningún otro maestro religioso, ningún otro teólogo estudioso de la palabra de Dios pudo morir por los pecados del género humano. Ningún otro maestro religioso vino a la tierra como el Hijo unigénito de Dios. Ningún otro resucitó de la muerte, sino nuestro Señor Jesucristo. Nuestro enfoque debe estar en Jesús, solus Christus, a quien Dios ofreció como el camino para tener una relación eterna con Él mismo. No hay otro nombre, no hay otro camino. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, mi Dios amado. Oh Padre eterno. La tercera frase fue la siguiente: sola gratia. La salvación es un don de Dios, mis amados hermanos. Por lo tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada únicamente en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo muy claramente en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Aquí los reformadores se referían sola gratia. Cuando alguien le da un regalo, diría usted: qué lindo es, ¿cuánto le debo? No. La respuesta apropiada es: gracias. ¿Con cuánta frecuencia los cristianos, aún hoy en día, después de habérseles dado la salvación, se sienten obligados a hacer algo para llegar hasta Dios? Debido a que nuestra salvación e incluso nuestra fe son regalos, debiéramos responder con gratitud, debiéramos responder con alabanza, debiéramos responder con regocijo. ¿A qué se refirió Martín Lutero con sola gratia? A que llegamos a ser cristianos mediante el don inmerecido de Dios, no como el resultado de algún esfuerzo, habilidad, elección sabia o acto de servicio a otros de nuestra parte. No. Sin embargo, como gratitud por ese regalo, buscamos servir y ayudar a otros con cariño, amor y benevolencia, y no simplemente para agradarnos a nosotros mismos. Si bien ninguna acción u obra nos puede ayudar para obtener la salvación, la intención de Dios es que nuestra salvación resulte en obras de servicio. No somos, mis amados hermanos, hijos en la fe. No somos salvos solo para nuestro beneficio, sino para el de Cristo. Sola gratia, para glorificarle y edificar su cuerpo, la iglesia. La cuarta frase: sola fide. La gracia solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
En Romanos capítulo 3, versículo 27 y 28 dice: ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Aquí los reformadores se referían sola fide, solo lo haremos por la fe. Y es que la mayoría de las religiones señalan hoy en día ciertos deberes que deben cumplir quienes desean que Dios los acepte. Y es que el cristianismo es único al enseñar que las buenas obras no nos justifican ante Dios. No hay logro humano ni progreso en el desarrollo personal que cierre la brecha que existe entre la perfección moral de Dios y nuestra imperfecta conducta diaria. Fíjese que las buenas obras son importantes, pero no compran la vida eterna. Somos salvos solo por confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros por la fe. Es lo que se refirió anteriormente, lo que dijo Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. ¿Por qué Dios nos salva solo por la fe? Número 1, la fe elimina el orgullo del esfuerzo humano, porque la fe no es algo que hacemos. 2, la fe exalta lo que Dios ha hecho, no lo que la gente hace. 3, la fe reconoce que no podemos cumplir con la ley ni medir las normas de Dios y que necesitamos ayuda. 4, la fe se basa en nuestra relación con Dios y no en lo que nosotros hagamos por Dios. Ya Cristo pagó el precio, ya Cristo lo hizo por ti y por mí. La quinta frase de la Reforma: Soli Deo Gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar únicamente a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Fíjese lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. Y fíjese lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, mis amados hermanos e hijos en la fe, aquí podemos ver los reformadores cuando se referían soli Deo Gloria, solo a Dios sea la gloria, que a menudo las personas van fundamentando su concepto de sí mismos en cuanto a alcanzar sus logros, pero nuestra relación con Cristo es mucho más importante que nuestras tareas, que nuestros éxitos, que nuestra riqueza, que nuestro conocimiento. Hemos sido escogidos por Dios por su propiedad y hemos sido llamados a representarlo delante de otros. Recuerde que sus valores vienen como resultado de ser uno de los hijos de Dios, no como producto de lo que pueda lograr. Usted es una persona valiosa por lo que Dios hace y no por lo que usted hace. Recuerde, amado hermano en la fe, Dios busca su propia gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta frase representa el corazón de la teología reformada. Y en resumen, verdades no negociables del evangelio vivo. Y es que la fortaleza de una iglesia depende de las verdades inmutables de la palabra de Dios, que la sustenta en su revelación, y de allí que todo el ministerio apostólico Vida Nueva y la iglesia evangélica, Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional, necesiten no solo abrazar estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean impartidos a nuestras propias generaciones y manifestar cada uno de ellos.
Lamentablemente, muchas iglesias han asumido estos principios y han dejado de proclamarlos con claridad y frecuencia. Con el tiempo, todo lo que es asumido va siendo olvidado poco a poco. Y nuestras generaciones en los últimos 200 años desconocen parcialmente o completamente toda la historia detrás de esta teología. Y poco a poco fueron desarrollando una teología liberal a final del siglo XIX, a un pragmatismo ignorante de la centralidad de la gloria de Dios en el plan de redención, segunda mitad del siglo XX. Ese pragmatismo ignorante han sido los velos, y esos velos se han ido corriendo comenzando este siglo XXI para la honra y gloria de Dios, porque cuando ocurre una reforma es porque la iglesia de Cristo se ha salido del diseño original en la cual Dios desde el principio había diseñado, y Dios buscará siempre su propia gloria. No sé cuántos se han percatado de que hay un resurgimiento de las doctrinas de la gracia en nuestros días, aún dentro de iglesias que vienen de un trasfondo pentecostal. Por tanto, hablar de estos temas contribuyen a fortalecer, contribuyen a promover este nuevo mover en Latinoamérica. Ciertamente la iglesia naciente del siglo I no usó esta terminología para hablar de sus creencias, pero cada una de estas frases están arraigadas en la sana doctrina, en la revelación del Nuevo Testamento que daba continuidad al pacto anterior. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, a lo largo de la historia, mis amados hermanos, la iglesia ha elaborado credo, ha elaborado declaraciones de fe y frases como las que aquí puntualicé hoy. No como una forma de traer una nueva revelación, no, a eso no me refiero, sino buscando maneras de afirmar lo ya conocido para evitar que las verdades fundamentales, inmutables de la palabra de Dios en cuanto a nuestra fe sean olvidadas en el tiempo, o tratando de llamar a las iglesias a sus raíces, a que vuelvan al diseño original de Dios. Oramos en el nombre de Jesús para que el mismo Dios que levantó a Martín Lutero, que levantó a un Juan Calvino, vuelva a hacer lo mismo en nuestros días, y que la transformación de la iglesia y que la transformación de nuestra sociedad, que fue vista en Europa y en el resto del mundo en los años de 1500 a 1700, puedan ser vistas en nuestra región con un espíritu reformador. Y el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, hijos en la fe, ¿a qué me refiero? Que no sufrimos para ser salvos, sino que sufrimos para que una generación se salve más rápido. Dejamos de sufrir como venezolanos y comencemos a sufrir como hijos de Dios, porque los sufrimientos correctos producen recompensa. ¿Hay alguien aquí en esta casa que dice amén? Los reformadores se basaron en 5 frases para transformar su mundo. Solo lo haremos con la Escritura, solo lo haremos con su gracia, solo lo haremos con la fe, solo lo haremos con Cristo, solo a Dios sea la gloria. Y este es el fundamento, mis amados hermanos, hijos en la fe, de una generación que va a formar la historia de una nación. Que 2 o 3 generaciones más tengan paciencia, pero escúcheme bien, pero vamos a dejar una generación basada en la Escritura, basada en su gracia, basada en la fe, basada en Cristo, y solo será para darle la gloria a Dios. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre tu vida, la familia y el ministerio. En otra ocasión nos vemos.
si está en la voluntad de Dios. Bendiciones, mis amados hermanos, paz y gracia. Nuestra gran comisión, predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos Comunidad Cristiana Senda de